Gracias por continuar en nuestra compañía. Jorge Yunda presentó el recurso de ampliación ante la resolución de ratificación de su remoción del Tribunal Contencioso Electoral, lo que no cambiaría lo ya decidido por ese organismo. Mientras tanto, un Consejo Metropolitano dividido se evidenció el día de ayer. Este tema lo vamos a analizar de inmediato con el arquitecto Fernando Carrión, catedrático de la Flaxo. Académico, buenos días, bienvenido. Buenos días, Liz, un saludo cordial desde acá, desde Quito. Bueno, hay mucha expectativa en lo que pudiera suceder ya el día de mañana en la capital y sobre todo porque por un lado pues hay quienes aseguran que a partir del día de mañana ya Santiago Guarderas asumiría las funciones de alcalde una vez que el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la remoción de Jorge Yunda. Sin embargo, él ha hecho uso del recurso de ampliación que también especialistas han dicho no cambiaría lo ya resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral, pero también a su vez dice que él va a esperar una resolución de la Corte de Pichincha y que mientras la jueza Domínguez pues nos resuelva sobre esa acción de protección también, él seguirá en funciones. Ante eso, ¿qué cree usted que pase ya a partir de mañana jueves en la capital? A ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, la actitud propia del alcalde Yunda, que me da la impresión que lo que está agotando son las instancias jurídicas en el ámbito nacional para poder inmediatamente hacer un alegato en términos internacionales. Y supongo que será la Corte Interamericana donde pues presentará un alegato más o menos parecido a lo que ocurrió en Bogotá con el exalcalde Gustavo Petro y que después fue vuelto a poner en su puesto. Entonces, pero yo creo que eso ya está en las cartas echadas. Jueves o viernes tendremos ya un nuevo alcalde en funciones y ahí vienen, por lo menos a mí me da la impresión, dos grandes problemas para el ejercicio de esta transición de 20 meses. En primer lugar está el tema presupuestario. El presupuesto tiene muchísimos problemas. Uno de ellos es el metro, que se lleva cerca del 40% del presupuesto. El segundo gran problema que tiene el presupuesto es el modelo gestión, que son 22.000 empleados que tiene, mientras Guayaquil tiene 3.800, Quito tiene 22.000 empleados. Y se va un tercio más o menos del presupuesto. Y la tercera parte, que es compleja también, es que no ha recibido los ingresos que le correspondía de las transferencias del gobierno nacional y también de los propios ingresos de la municipalidad, con lo cual el próximo alcalde va a tener a lo sumo 10-15% para llevar a cabo sus actividades. Y la segunda cuestión es de orden político. El Consejo es un Consejo altamente fragmentado, son 5 bloques que tiene el Consejo de los 21 y ahí lo que vamos a tener, ya hemos visto el día de ayer, son 2 consejos prácticamente operando, porque por un lado tenemos esta altísima fragmentación, pero por otro lado también tenemos una polarización que aparecería como contradictorio, pero esas 2 cosas están operando. Ayer tuvimos una sesión de consejo fallida de 7 concejales y otra reunión de consejo con 11 concejales. Yo creo que aquí la posibilidad de generar grandes acuerdos dentro del Consejo Municipal para las políticas de la ciudad no va a ser fácil, por lo menos a un mediano plazo. Pero ¿y cómo entender? Me quedo primero con lo último que acaba de mencionar para de ahí ir puntualizando en lo macro de ese análisis que usted ya hizo. ¿Cómo entender quizás que en un momento hubo un punto coincidente en decir sí hay que dar paso a la remoción de Jorge Yunda? Y me refiero a la actuación del Consejo Metropolitano, reconociendo que no se estaba cumpliendo a cabalidad con la función como alcalde, y de repente pues ayer vemos esta división, ¿no? De que algunos que eran quienes nos respaldaban desde el inicio a Jorge Yunda, sí acudieron a esa sesión de consejo, supuestamente alegando que era por el bien de la ciudad, sobre todo el sur de Quito, sesión que no se pudo concretar por la falta de quórum, mientras otros estaban al mismo tiempo en lo que ellos denominaron una mesa de trabajo con Santiago Guarderas, ya estableciendo cuál podría ser la hoja de ruta para implementar pues inmediatamente en el municipio capitalino. ¿Qué pasó entonces ahí que el buen romance duró poco? Bueno, yo creo que lo que pasó es lo que está pasando tradicionalmente en el propio Consejo Municipal, algo muy parecido a lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Lo que hay son mayorías móviles, en otras palabras, que cada tema se discute y se construye una mayoría explícita alrededor de ese tema. Entonces, hubo un acuerdo de 14 concejales, que es el 75% de la corporación, para destituirle al alcalde, y en ese caso se generó ese acuerdo. Pero ahora, cuando ya se trata de tomar otro tipo de medidas que son muy distintas y el contradictor no es tan claro, pues ahí empieza a notarse
obviamente la fragmentación que existe y cada bloque empieza a tomar su propia posición, que incluso dentro de cada bloque tenemos posiciones personales que son bastante distintas. Y yo creo que ese es un gran problema estructural que tiene el Consejo Municipal de Quito. Ahora, arquitecto, ¿y qué pasa con la legalidad de lo actuado por Jorge Yunda en estos días, partiendo del punto de vista de que él pues sostiene que no ha dejado de ser ni va a dejar de ser todavía alcalde de la capital? Bueno, en realidad sigue siendo alcalde. Hasta que no le sustituya el próximo alcalde, él sigue en funciones. Lo que pasa es que lo que hemos tenido desde el día en que se tomó la decisión esta de la salida del alcalde es una cefalía total en el municipio, porque tenemos un alcalde de salida que prácticamente no puede hacer nada y más bien lo que se ha dedicado es a legitimarse clientelarmente frente a la población, y por otro el alcalde entrante que busca también llegar a algunos acuerdos y legitimarse primero al interior de la propia corporación. Y ese juego que están haciendo los dos, pues lo que ha conducido es a que la ciudad de Quito esté en una situación francamente complicada. Ahora, pero es que hay voces desde el Consejo Metropolitano que estuvieron ayer en esa mesa de trabajo que decían que quizás un punto de partida va a tener que ser la revisión de lo hecho en estos días por Jorge Yunda tras haber sido ratificada la remoción por parte del Tribunal Contencioso Electoral, y que mal haría él en pedir renuncias o en nombrar a personas o en seguir tomando este tipo de acciones. Entonces, desde ahí ese pudiera ser el arranque una vez que ya se posesione Santiago Guarderas, dicen ellos, como alcalde. Yo creo que el Consejo lo que tiene que hacer es dedicarse a gobernar la ciudad. Ya hemos tenido un año prácticamente en términos de que el Consejo se ha dedicado a la política y a lo político. Yo creo que sería un error si es que siguen en la misma línea. Nosotros tenemos problemas, por ejemplo, una ordenanza que está un año parada porque no logran definir qué es un arma blanca. Y uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad es un problema de seguridad. Por otro lado, tenemos un problema con el patrimonio porque no se puede vender ni se puede arrendar los edificios patrimoniales. Es una ordenanza que está ahí también estacionada. Tenemos el caso del metro, la inversión más grande, $2.000 millones, que no logramos ponerlo a funcionar. Si es que no se empiezan a encarar estos grandes problemas que tiene la ciudad, pues lo que vamos a seguir haciendo es política y la ciudad seguirá estando al margen y la crisis se incrementará aún más todavía. Arquitecto, usted ha citado 3 ejemplos y todos parecen ya para ayer. Y eso es un problema porque han tenido un año en esta situación, ahora tienen, un año y más, y ahora tienen 22 meses por delante para tratar de encaminar y resolver todo aquello que ha quedado estancado en su momento. Y ¿cuál pudiera ser entonces, le digo, considerando que todo es prioritario, ese punto de partida y enfocándose también en este punto que usted ha mencionado, esas mayorías móviles que pueden llegar a tener un consenso para ir resolviendo cada uno de estos problemas que necesitan ya una atención? Bueno, de la información que tenemos de la reunión del día de ayer, lo que va a ocurrir es que en la primera sesión del Consejo, que está convocada para el viernes, habrán 2 decisiones claves. Una es la elección de la vicealcaldesa, porque tiene que ser mujer, y ahí veremos cómo están construidas las fuerzas. Y la segunda cosa que me parece también muy preocupante es que van a revisar toda la estructura de las comisiones, las presidencias, quienes están en cada una de las comisiones, y eso es muy complicado. Ahora, aquí viene un problema estructural, Liz, que hay que tener en cuenta. Quito tiene 21 concejales. Guayaquil tiene 15 concejales y vale la pena hacerle esta comparación, porque las 2 ciudades tienen más o menos la misma población. ¿Por qué la diferencia de 21 frente a 15? Porque se decidió que haya 4 distritos electorales y cada distrito electoral tenga su representación. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Quito? La fragmentación que nosotros tenemos dentro del Consejo no proviene exclusivamente de los partidos políticos, de la cantidad de partidos políticos que tenemos, sino también de los distritos electorales. Y aquí con un problema. Es que lo que tenemos son concejales que representan a cada distrito electoral y no tenemos concejales de toda la ciudad. Yo creo que aquí hay que hacer una reforma profunda porque se debería hacer algo parecido a lo de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. En el caso de Quito tendríamos que tener concejales distritales y concejales de todo el cantón, de todo el distrito metropolitano. Y una cosa adicional que también vale la pena señalar. La Asamblea Nacional tiene 137 asambleístas y tiene solo 15 comisiones. El Consejo Municipal no tiene 137, sino tiene 21 representantes. Y tiene 21 comisiones frente a las 15 de la Asamblea Nacional. Esto a lo que ha conducido es que
haya muchas comisiones que toman una decisión, pero después tiene que pasar a otra comisión y después a otra comisión. Con lo cual el tema burocrático se ha hecho mucho más engorroso con esa estructura municipal y también ha sido uno de los factores para que ingrese la corrupción. Pero esta reforma que usted propone, ¿pudiera darse en el corto plazo para poderse implementar ya en esta administración, o será algo que se pueda resolver ahora, pero más bien para comenzar a regir ya en una siguiente administración en adelante? Yo creo que, Liz, hay que hacer una profunda reforma del Código de la Democracia, al menos con 4 puntos que a mí me parece que son fundamentales. Uno, primero, yo creo que hay que establecer la segunda vuelta, al menos en las ciudades capitales del Ecuador. Una segunda cuestión, que se reduzca el número de partidos políticos. No puede ser que tengamos 283 organizaciones políticas. En tercer lugar, que desaparezcan los partidos de alquiler, como se los denomina. La experiencia que hemos tenido en Quito de eso ha sido desastrosa. Y en cuarto lugar, que se revise las formas de representación de los distritos electorales en el cantón de la ciudad. Ahora, esta reforma que estoy planteando debería empezar a operar antes del proceso electoral que se inicia dentro de 20 meses. Y yo creo que eso es absolutamente necesario, no solo para Quito, sino en general para el país. Ahora, y usted empezó señalando en esta entrevista, dentro de los problemas, la cantidad de personal o de funcionarios que hay dentro del municipio de Quito, y ahí se ha hecho un anuncio también de hacer una reestructuración. Por un lado, sí, quizás disminuir ese personal, y por otro lado también unificar o eliminar algunas instituciones que están dentro del municipio de Quito y que estarían hasta duplicando funciones. ¿Cómo ve usted esta decisión, este anuncio? A mí me parece que es absolutamente imprescindible arreglar la casa. El desorden que existe en la estructura del municipio es fundamental, pero no solo en la parte del Ejecutivo, sino dentro del Consejo. Y creo que aquí lo importante es reducir el gasto corriente. No puede ser que más o menos la tercera parte del presupuesto se nos vaya en gasto corriente. Eso significa que la ciudad está impedida de inversión. Y aquí, Liz, le voy a dar un dato que me parece importante y que va en la línea de la movilidad. Nosotros tenemos más o menos un subsidio, en el caso de Quito, a los buses privados convencionales de casi 30 millones de dólares. Luego, una cantidad relativamente parecida para el sistema municipal. Y creo yo que en el caso del metro, con la tarifa de 45 centavos, vamos a tener no menos de unos 50 millones de dólares adicionales de subsidio. Eso significa más de 100 millones de dólares que se nos está yendo por el subsidio a la movilidad. Yo veo que aquí hay que hacer cambios estructurales muy fuertes. En otras palabras, una de las primeras cosas que va a tener que hacer el alcalde entrante es poner en orden la casa, porque la casa está muy desordenada, y uno de los elementos principales es el modelo de gestión y la estructura del presupuesto. ¿Y cuál es la esperanza también que se vislumbra a través de la acción que se tome de aquí en adelante para esa obra gigantesca que era el metro tan anunciado y que no logra pues ver la luz también para la capital? Yo creo que aquí también hay 3 decisiones que hay que tomar, no solo una, porque generalmente lo que se ha planteado es la discusión sobre el modelo de gestión, que además ya está tomada esa decisión. ¿Cuáles son estas 3? Uno, el tema de la tarifa. El hecho de que se haya señalado 45 centavos la tarifa del metro no resuelve en absoluto nada, porque me da la impresión que el rato que empiece a operar el metro no vamos a tener los 400,000 pasajeros, que era lo que se había definido en la propuesta original, sino que vamos a tener entre 120 y 150,000 pasajeros. Esto significa la tercera parte de lo que estaba originalmente establecido. Entonces aquí hay un problema tarifario que hay que ver cómo resolver, y eso pasa a la discusión con el subsidio que decía hace un rato. Una segunda cuestión es que el metro tiene que ser urbanizado. El metro fue muy mal diseñado y tiene que ser urbanizado para que pueda articularse no solo con los distintos modos de transporte que hay que articularlo al metro, sino con la estructura vial y con la totalidad de la ciudad. Entonces aquí hay que urbanizar el metro. Y en tercer lugar está ya definir de manera total que el modelo de gestión que han tomado ya la decisión empiece a operar para que los tiempos no se demoren como estaba previsto para principios del próximo año. Pero y eso regresa otra vez a ese círculo en el que todo apunta a esos consensos que pueden haber dentro del Consejo Metropolitano, y realmente ahí es ver, también la expectativa se centra en ver si es que
quien tome las riendas del municipio de Quito podrá también crear ese ambiente propicio para que haya más coincidencias que discrepancias en el camino y optimizar estos 22 meses de gestión. ¿Qué tan viable también es la proyección en ese sentido, ¿no? Considerando que, como usted decía, 21 comisiones, cada uno también con sus intereses como estructura política ahí dentro del Consejo Capitalino, con posiciones marcadas, mayorías móviles que se mueven acorde a esos intereses, pero donde hay un interés que debería ser el común, que es el bienestar de la capital y ponerse al día con el trabajo que ahora no se ha realizado. Pero ya en la realidad y en la práctica, ¿qué tan viable va a poder ser? Es que ese es el problema que yo veo de fondo. Si bien la salida de Jorge Yunda lo que hace es descomprimir una presión que teníamos sobre la alcaldía, sobre la municipalidad, eso no resuelve en absoluto ninguno de los problemas estructurales. Y la visión que yo tengo, por lo menos del consejo, de los concejales, las concejalas, es que no tienen la comprensión del problema de fondo que este rato tiene la ciudad. A mí me preocupa eso, pero profundamente, porque lo que vamos a hacer es un relevo de la alcaldía. Probablemente 2 o 3 meses tendremos una cierta tranquilidad, pero después empezaremos a ver problemas de basura, problemas de movilidad, problemas de bacheo, problemas de los parques, problemas de los parterres, etcétera, etcétera, porque no hay recursos y porque la estructura municipal no está capacitada para llevar a cabo todos esos proyectos. Y veo también que la posibilidad de generar consensos para que haya una especie de agenda mínima, yo le veo bastante complicado. Sobre todo tras lo visto el día de ayer, así que bueno, hay que esperar a ver cuál va a ser ahora la resolución del Tribunal Contencioso acogiendo el recurso que ha presentado el señor Jorge Yunda y de aquí en adelante qué pasará y qué viene para el municipio de Quito en esa primera sesión que ya anticipan, donde lo primero será designar a una vicealcaldesa, que por cierto usted, ¿quién cree que pudieran ser las figuras opcionadas ahí para ocupar esa vicealcaldía? Lo que me ha llamado la atención es que el bloque de compromiso social, que es el más numeroso, ha decidido resignar la posibilidad de proponer una candidatura, lo cual quiere decir que vamos a tener el bloque mayoritario en oposición, porque no quiere comprometerse en absoluto con la nueva gestión. ¿Cómo se reconstruye la mayoría por fuera de eso? No tengo la menor idea qué es lo que va a ocurrir. Hasta ahora ha habido un consenso simplemente en la posibilidad de sacarle al alcalde de la alcaldía. Pero ahora ya que toca definir las posiciones políticas para llevar a cabo el proceso de gestión de la ciudad, ahí es lo que vamos a empezar a ver este problema que yo decía, que es la construcción de mayorías dentro del Consejo. En eso está puesta la mirada, no solo de la capital, sino también del país, que está expectante a ver qué es lo que va a suceder y ahí los retos y desafíos del Consejo Metropolitano. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, arquitecto, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. No, muchísimas gracias, Liz.